Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Pensando Bien. El día de hoy hablaremos sobre anécdotas en el cierre contable y también anécdotas en la auditoría de estados financieros. Bienvenidos, adelante, arrancamos. Bueno, todos somos contadores acá y hemos estado inmiscuidos en cierre contable alguna vez. ¿Qué anécdotas tienen que puedan contar? Yo quiero irme a las anécdotas desde el punto de vista como contadores dependientes, ¿no? Sobre todo me toca a mí preguntar, porque yo hace tiempo que he dejado de ser contador dependiente, pero ¿se siguen amaneciendo o ya no? Para los que no tienen información oportuna, yo creo que sí, se seguirán amaneciendo. Quizás yo tengo una anécdota también, no muy reciente, pero va en el tema de quizás esos ajustes que se practican en las cuentas por cobrar. A veces cuando uno está revisando, va encontrando que por error el departamento hace una duplicación en la facturación, están con números negativos algunos clientes que ya se les había terminado de cobrar las cuotas, pero tienen emitidas algunas facturas por demás. O están cerradas las cuentas, pero al revisar justamente, al hacer las conciliaciones, uno se encuentra que están pendientes algunas cuentas. Entonces, eso quizás a veces surge del control que uno va a tener y pasa de lo que vendría a ser ese cierre, ese 31 de diciembre, más que todo si hablamos de empresas comerciales, que quizás lo trasladan todas esas operaciones de control, de gestión, de conciliaciones posterior a ese 31, cuando quizás eso mismo debería haber empezado un mes o 2 meses antes para poder evitar esos controles y no estarse apresurando en el tiempo límite de presentar los estados financieros. Entonces, tratar de revisar, tratar de reclasificar y bueno, sacar multas a quien corresponda por la duplicidad de facturas, por no cobrar quizás las cuotas pendientes de pago. Entonces también son parte. Ya no solo le va a llegar al contador, sino también al responsable quizás de finanzas, de facturaciones, ¿no? Por no tener ese control. Yo creo que eso se da cuando los cierres no se hacen de forma periódica, es decir, mínimamente, no sé, debería cesarse cada mes. Si tú quieres cesar estados financieros posterior al 31, a diciembre 31, a partir del 1 o 2 de enero, a mí me ha tocado alguna vez preguntar a un cliente cuándo los vamos a visitar, cuándo van a tener por lo menos un preliminar. Y en enero, mediados de enero, te comentan diciendo, no, recién estábamos revisando y registrando junio. No sé, ¿cómo les va a ustedes en el tema del cierre? ¿Esperan al último o cierran cada mes? Bueno, yo cierro cada mes. Cierro cada mes justamente para poder hacer el devengado. Incluso cada mes hago los devengados de gastos. Entonces sí, sería una buena práctica que lleven esa forma de registro, ¿no? Que se sugiere. Que ¿Deprecias cada mes tus activos fijos? No. No, la reexpresión no. No, la depreciación. Sí, mensual, ¿no? Ya tengo una base del anterior año, entonces puedo tomarla para el siguiente mes y así recurrentemente cada mes, sí. Para poder incluso tener una información para gerencia, ¿no es cierto? Que quieren saber cómo está la situación de su empresa, entonces sí lo hago cada mes. Es que gerencia generalmente no te piden un mes para el tema de revisión, asamblea con los socios, y al siguiente mes ya te está volviendo a pedir los reportes y uno tiene que volver a realizar los ajustes respectivos y claro, nuevamente está molestando, ¿no? Y no sé si les ha pasado que acaba el mes 28 de febrero, viernes, y el 1 ya te piden, por favor, pasaban los estados financieros del mes. Sí. ¿Qué haces? Bueno, en ese caso es bien complicado, muy complicado, porque hasta esa fecha no tienes las facturas de servicios, por ejemplo, para poder hacer el devengado y poder saber qué gastos has tenido, ¿no? Entonces es complicado cuando se trata de jefes que quieren en el día, ¿no? Entonces, pero va a depender también del procedimiento que tengan para presentación de estados financieros, ¿no? La mayoría de las empresas, las que presentan información, digamos, mensual, se ponen una fecha, ¿no? Hasta el 6, hasta el 7, hasta el 10.
esa fecha de presentación, porque antes no vas a poder presentar, ¿no? Exacto. Necesitas siempre por lo menos unos 5 días para poder concluir de forma correcta tus estados financieros y presentarlos. Yo preguntaba el tema de la depreciación porque me ha tocado ver empresas que deprecian una vez al año. Por ejemplo, el cálculo también de la previsión para incobrables y la previsión para beneficios sociales lo calculan en diciembre, ¿no? No lo calculan cada mes junto con la planilla. Yo creo que esa práctica lo realizan más los externos, o sea, como contador externo. Yo sí he visto más la práctica en ese tema, pero también veo en el tema de cuando gerencia está digamos, está tocando el tema de que tú puedas, digamos, o sea, se inmiscuye mucho en tu área. Entonces, incluso algunas veces he visto que el gerente, digamos, hacía que mueva las cuentas contables. Y el contador incluso te respaldaban, obviamente, mandan un correo, adjuntar los detalles, entonces como que es medio complicado también, ¿no? Incluso también esas decisiones de gerencia hacen que incluso no se muestren unos estados reales, porque hacen, digamos, con el tema de que ellos puedan, digamos, presentar al banco para que les den crédito, hacen, digamos, para que, como decía Brian, de que puedan, digamos, ser aprobada entre los socios. Supuestamente una buena gestión, más o menos, ¿no? Pero, digamos, eso afecta al final, ¿no? Los afecta igual a ellos nomás. A medida y gusto del jefe. Del jefe. Hay de todo, yo creo, ¿no? Más que todo el problema que tienen con inventario. Esos que se dedican a la compra y reventa, ¿no? Que a veces la toma de inventarios lo realizan solo a cierre de gestión, cuando generalmente debería haber periodos específicos para realizar una inventariación, hacer el control respectivo, hay que dar las bajas a mercadería, no sé, ya vencida, mercadería que ya se encuentre dañada, o quizás mercadería que se haya vendido pero no se haya tenido el control respectivo de su salida. Y muchas veces también en el sentido del inventario pueden encontrarse que hayan ingresos pero que no estén contabilizados. Entonces muchos, el hecho de estar haciendo esa toma física de inventarios quizás de manera periódica facilita el sentido de que a un cierre de gestión ya tengas la información razonable para que puedas hacer la presentación tanto para su aprobación como ya hacer el pago respectivo al servicio de impuestos. Y en este caso, ¿qué sugerirías tú para poder tener una buena gestión de inventarios? Tal vez la parte informática, tomar ya sistemas que sí están presentando el manejo de inventarios y a la vez la facturación, ¿no? Entonces, no sé qué sugerirías tú para que podamos tomar como ejemplo. Bueno, hoy en día sabemos la tecnología avanza y siempre hay sistemas que te van a brindar justamente esa facilidad de tener el control de los inventarios. Pero nunca va a escapar siempre esa intervención manual, esa intervención de lo internacional, justamente eso. Y bien, como vemos, los supermercados, un ejemplo, ellos tienen el control a hacer la lectura, no sé, del código de barras, ya muy antiguo, ¿no? El código de barras, pero en ese va a facilitar justamente el control que cuando uno haga su cierre respectivo, cada periodo mensual, semanal, para presentar justamente una información razonable, entonces la máquina te va a brindar justamente esos datos de cuántos productos han salido. Claro. Entonces la tecnología también va a participar mucho al momento de que uno quiera gestionar ciertas partes de la información. ¿Cómo les va con el rubro del disponible? ¿Qué hacen con el tema de bancos? ¿Conciliaciones mensuales o es que a fin de año están rompiéndose la cabeza conciliando todo el año las cuentas bancarias en 3 semanas? Ahora creo que les va a facilitar el hecho. Bueno, muchos lo estarán haciendo quizás a fin de gestión. Otros preferimos hacerlo cada fin de mes porque tenemos que presentar los reportes mensuales a gerencia. Y ahora, para todos creo que ahora se les va a ver costumbre hacer sus conciliaciones mensuales debido al tema de la bancarización. La bancarización ahora es mensual, ya no es anual. Yo por mi parte lo realizo de manera mensual. Más que todo cuando se maneja solamente bancos en vez de efectivo, y efectivo se maneja solamente caja. Y si tienen cuentas pendientes,
sé, ingresos no identificados, ¿cuánto tiempo esperan para ajustarlo o no lo ajustan? Lo dejan ahí por los siglos de los siglos. Porque me toca ver conciliaciones bancarias, no sé, al 31 de diciembre y decía ingreso no identificado 3 de marzo de 1984, más o menos. ¿Cómo proceden? ¿Qué hacen? Bueno, quizás nunca me ha tocado encontrar que esa cuenta, alguna vez habré visto, pero lo tiene en un pasivo denominado operaciones pendientes. Esas operaciones pendientes de reconocimiento sí o sí tiene que cerrarse el 31 de diciembre. Y el hecho de que no esté identificado, ¿dónde es el control? ¿Y contra qué cuenta la llevas? Si vas a cerrar al 31 de diciembre y tienes esas operaciones pendientes, ¿contra qué cuenta la llevas? Es que es justamente ver de dónde proviene el ingreso. ¿Es un ingreso que se ha facturado o es un ingreso no facturado? Si es un ingreso no facturado, entonces... Pero es que no Sí, sabes, es no identificado. Apareció ahí. Es una cuenta o un depósito exacto. no identificado. Puede ser ¿Contra un qué error. cuenta la llevarían? Es ¿Qué justamente llevarías, Oscar, tú? efectivo contra una cuenta por... ¿Qué? ¿Por pagar? ¿Por devolver? ¿Será un ingreso que ha ingresado? Es un ingreso dentro ¿O del banco. considerarías el importe tal vez si es significativo o no? ¿No? Porque también tendríamos que ver si el importe es fuerte, o no puedes llevarlo, digamos, una cuenta de ingresos varios, por ejemplo, También. ¿no? Pero Tendrías que evaluar. el sentido también está, son ingresos provenientes de tus operaciones que deberías haber facturado. O- ¿Qué haríamos ¿no? si les Claro, pero no estarían contratarían? tanto tiempo en tu cuenta. Si fueran un ingreso... un reclamo. Claro, ¿dónde está? no lo tendrías como que pendiente si fuera proveniente de una venta. Sí, pero ahí también, justamente lo que vamos a hablar más adelante, proviene del tema de la auditoría. Las confirmaciones externas que se van a realizar respecto a las operaciones o los saldos pendientes justamente que se tienen. Quizás el banco no te va a dar justamente explicaciones respectivas a operaciones que tú les vas, que vas a indicar este movimiento de tal fecha. Nunca he visto que hayan confirmaciones del banco respectivo a movimiento. Todo te dan confirmaciones respecto a No, yo créditos. yo trabajaba, fondos. No, sí trabajaba te dan. en una empresa, que tengo el problema de decir su nombre porque yo creo que se manejaba muy bien en muchos aspectos. Trabajaba en Monopol y teníamos ese tipo de ingresos. Nosotros pedíamos al banco que nos diga quién había depositado. Llamábamos a la persona, tratábamos de ubicar, pero esperábamos un tiempo prudente, digamos, no sé, varios meses, tratando de identificar. Obviamente lo primero que podíamos hacer es sacarlo de ahí y llevarlo tal vez a un pasivo, a algo pendiente, pero tampoco lo dejábamos ahí mucho tiempo. Yo soy de la política de no mantener basura en los estados financieros. Hay empresas contadores que mantienen basura de décadas en los estados financieros y no se atreven a ajustar, a limpiar, no sé si por miedo o porque esperábamos un tiempo prudente, terminábamos de hacer todo lo posible para identificarlo. Al final, con algún informe, con un informe de gerencia, hacíamos el ajuste contra resultados, porque no podíamos tener ahí, porque nos distorsiona hasta los indicadores financieros, tener, digamos, un pasivo inexistente y peor como mantenerlo en el corriente, ¿no? Exacto. El tema es que no saben cómo ajustarlo. En algunos casos, en auditorías externas revisábamos su anual y les comento que hemos visto cheques en tránsito que eran más o menos de 3 años. Y yo les decía, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué tus cheques en tránsito? Es que es de un juicio, lo hemos pagado, nunca lo ha cobrado. Pero sigue el juicio, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces no saben cómo ajustar ese tipo de cuentas. ¿Qué soluciones les podrían dar? Por ejemplo, yo analizaría más que todo el documento mercantil, que es un cheque. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene 30 un días. cheque? Son 30 días. Y ya, si la persona va a necesitar ese cheque y hizo vencer, tiene que devolver el cheque y se tiene que revalidar, ¿no es cierto? Entonces ahí podrías esperar hasta, no sé, 3 meses, que sí o sí esa persona para cobrar va a necesitar la revalidación. Entonces, tú tendrías que generar una política de cuánto tiempo vas a esperar un documento mercantil, sean 3, 6 meses máximo, y luego revertir esa operación. ¿Para qué? Para que inmediatamente la persona vuelva, porque va a volver a una cuenta por pagar, a un pasivo. Entonces viene la persona a reclamar y tú generas y cierras ese pasivo. Pero ya no tienes en tus extractos bancarios un cheque en tránsito por 2 o un año. ¿Y si nunca cobran?
Ha fallecido. ya tendrías que ver el monto, ¿no? Este juicio es el largo. valor. Ya tendrías que, como dice Oscar, llevarlo a una cuenta de resultados. Pero es que el tema, lo que dices es correcto, no es un tema más que todo de reconocimiento, porque estamos hablando de pasivos, ¿no? ¿Y qué nos dice la definición de pasivo? Es una obligación hoy, actual, proveniente de sucesos pasados. Algo has vendido, algo has comprado, perdón, al crédito, ¿no? Algún servicio te han dado que tienes que pagar. Tú lo das de baja contra la entrega del cheque, esperando que el cheque se cobre los siguientes días. Pasa el tiempo y no se cobra el cheque. Como tú dices, pasan los 3 meses y no se cobra el cheque. Ese cheque ya no puede ser cobrado. Entonces no podemos considerar que ese pasivo se ha dado de baja, ese pasivo se ha cancelado. Hay que repetirlo hasta que aparezca otra vez a la persona a reclamar, le entregarás otro cheque, revalidarás el cheque. Mientras tanto, ese pasivo nunca se dio de baja. Si hay un cheque pendiente de cobro de hace 4 años, está mal presentado sus estados financieros porque hay un pasivo que nos está mostrando. Y no nos olvidemos además que las cuentas de balance sí nos ayuda para lo que es un análisis financiero, un buen análisis financiero, ¿no? Nuestras cuentas por pagar, nuestras cuentas por cobrar, sí van a tener mucha influencia en los resultados que queramos ver, incluso al momento de hacer el análisis de nuestros estados financieros, ¿no? Entonces sí tendríamos que analizar muy bien qué cuentas se van a quedar en nuestros estados hasta finalizar la gestión. Claro, y también hay que tener en cuenta los controles internos, ¿no? Hablando de la conciliación bancaria, que existe una adecuada segregación de funciones y puedan ser firmadas por todos los funcionarios, porque a veces uno ve conciliaciones bancarias y solo está firmada por el contador o el jefe de contabilidad, no está el gerente financiero. Entonces, tiene que haber un buen feedback con el tema de la estructura organizacional, revisiones, porque las cuentas disponibles son las más delicadas. ¿Cómo les va con los arqueos de caja? Igual, un arqueo de caja a fin de año o hacen sorpresivos mensuales. ¿Cómo tú sugieres? ¿Alguna experiencia? Los arqueos de caja deberían hacerse de forma regular y sorpresiva, ¿no? O sea, el custodio de la caja debe tener presente que cualquier momento alguien se va a presentar y le va a pedir que hagan un arqueo. Solo pensar eso de parte de él va a hacer de que lo piense 2 veces el de disponer o tomar esos fondos, ¿no? Es una parte del control. Obviamente si nosotros presentamos información mensual, como debería ser lo correcto, deberíamos tener cierres mensuales. Lo que se recomienda normalmente en las cajas chicas es que el último reembolso que se pida del mes sea con la devolución del saldo y el inicio en el siguiente mes sea con un desembolso del 100% de su caja chica. Obviamente no quita eso de que haya un control sobre el tema del manejo de estas cuentas con arquivos sorpresivos. ¿Cómo te das cuenta que una empresa tiene buenos controles en sus arqueos? Les voy a contar 2 experiencias. Una donde fui a hacer un arqueo y sobró 2 bolivianos y me los querían dar. y muy bien, ¿no? Porque ellos me decían, vienen los de contabilidad y nos hacen el arqueo y si sobra nosotros les entregamos la diferencia. Entonces yo les decía, excelente, para un auditor externo está perfecto porque verificas que realmente esos importes hayan ingresado de sus arqueos. Pero fuimos a otra institución y cuando vamos a hacerle el arqueo, sí, a mí me hacen llenar la hojita de arqueo, cada mes lleno. No, solo tú, la responsable de caja chica, sí. Bueno, entonces ahí recomendarles, ¿no? Sí, exacto, entonces siempre es bueno, les recalco, manejar buenos controles internos para evitar errores, porque somos humanos, cometemos errores, entonces sí es bien importante el tema de controlar. Cuando haces un arqueo de caja, ¿tú cuentas? No, cuando eres auditor externo no puedes tocar el dinero, solo puedes ver, no puedes tocar. Pero también tengo una experiencia, ¿no? Una vez fui acompañada con un auditor nuevo, junior, y empezó a agarrar el dinero. Y le dije, no, eso no podemos hacer. Pero tiene solución, porque todos comenzamos así, nos podemos equivocar. Entonces es bueno en tu documento de auditoría poner que todo el recuento del efectivo sea devuelto a la persona encargada. De esa manera lo podrían solucionar. En ese sí les pasa, ¿no? Porque sucede cuando son nuevos. Pero hay algunos auditores o algunos encargados de control en las instituciones
que como política tienen ellos el agarrar el dinero y contar. Yo soy también de ver con lo que tú dices, yo no toco el dinero, yo les hago contar, les digo, a ver, cuente, cante, y yo les hago ordenar por corte, y solo veo ya no tengo. Sí, no me pasó a mí, pero sí, digamos, a algunos colegas tuvieron una mala experiencia donde les dijeron, pero yo te entregué completo, que seguramente tú te lo quedaste. Entonces es mejor no contar. Lo mismo en los inventarios, ¿no? Los inventarios uno no tiene que tocar, treparse. Bueno, sí, tal vez para trepar Para verificar. ver, pero tú no vas a contar, no vas a hacerte. Los encargados contarán y tú verificarás que el contrato es correcto, ¿no? Pedirás que lo vuelva a contar, pedirás que te vuelva a mostrar, pero tú meterte ahí. Claro, eso no es un tema de que uno no pueda hacerlo, sino es que no debería. Pero hay criterios, ¿no? Hay otros colegas que dicen que sí, tú tienes que tocar, tú Sí. tienes que contar. Yo pienso que hay dos escenarios, el externo y el interno, ¿no? El externo que hace un control posterior, claro, es mejor que no toque el dinero, pero ya cuando es un control interno y es parte de tus procedimientos dentro de la empresa, pienso que sí es importante que la persona que va a hacer el arqueo revise incluso que los billetes sean reales, no sean falsos, ¿no? Porque ¿qué pasa si el cajero le falta dinero y tiene un billete falso que debería haber perforado y no lo hizo? Porque, ojo, ahí puede haber un riesgo latente cuando existen billetes falsos. Si la persona no perfora esos billetes, no los da de baja, entonces también puede hacer de uso del cajero para poder usar y generar tener ya su dinero completo Que le cuadre. siempre. ¿Y qué pasa cuando tú ya revisas como interno, ¿no? Como control interno? Puedes identificar si es falso y hacer a un lado, ¿no? Ya tendrás políticas de qué haces con ese dinero que es falso, ¿no? Pero lo primero es perforar y dar de baja ese dinero, ¿no? Eso yo sugeriría como parte, como persona, ¿no? Personalmente. ¿Qué anécdotas podrían comentar sobre los arqueos? Yo les comento un par que me tocó vivir así rapidito. Estaba ahorita en un hospital y resulta que estamos haciendo el arqueo y faltaba un monto, no sé, 1.800 bolivianos, digamos. Se le pregunta al cajero qué pasó con ese dinero y él explica de que un médico que tenía, bueno, cierto cargo de jefe ahí, tenía un cheque a su nombre y le pidió al cajero de que se lo cobre, se lo endosó el cheque, le entregó el cheque al cajero y el cajero le entregó el dinero. Es como que el cajero hubiera actuado como cajero del banco. Otro caso, que igual faltaba un monto de dinero y se le pregunta a la custodia de la caja ¿dónde están estos 800 bolivianos que faltan? Él entrega y nos muestra un post-it con la firma de la esposa del gerente que había mandado a la empleada doméstica para que le entreguen ese dinero para que haga mercado y que después se lo iban a devolver. Claro, creo que eso sí es recurrente en algunas empresas, exacto. O algunas empresas, sobre todo las que son unipersonales o familiares, Familiares, que ¿no? manejan ¿Qué la pasa? caja como si fuera su billetera o su chancho. Sí, esa parte sí es complicada, ¿no? El regular o tal vez acostumbrar a los directivos, a los gerentes de una empresa familiar a que no es un bien de ellos, no es una empresa, es un ente. No solo cajas, respeten. bancos también lo utilizan Bancos. a diestra y siniestra, ¿no? Parece el Estado, ¿no? Ay, el pobre custodio. No quiero hablar, no voy a hablar. El pobre custodio de la caja chica o el tesorero, ¿qué puede decir? Al final es el dueño que le está pidiendo el dinero. Sí, pues eso pasó con el POSIT firmado por la empleada, ¿no? Que debe entregar 800 bolivianos para el mercado. No, hay casos. Vas a sacarme los 18,000. ¿Y cómo lo voy a contar? ¿Cuándo se rendí? Yo te voy a mandar las facturas después. Hay Hipermax. ¿Qué tal? Todas las compras de la casa y bueno. Eso para la salud financiera no funciona en una empresa. Y lo importante es que queremos que las empresas crezcan, que puedan ir mejorando con estos controles, pero si seguimos manejándolo familiarmente o no tenemos los lineamientos adecuados, va a quebrar, ¿no?
Entonces, siempre digo, como auditores, somos como médicos, pero de empresa. Vamos y diagnosticamos igual como contadores. Vamos, diagnosticamos, vemos qué le está pasando, a ver qué tiene, cómo podemos mejorar este proceso, esta situación. ¿Por qué? Porque los estados financieros es para una adecuada toma de decisiones. Entonces tienen que estar a tiempo, tienen que estar bien preparados y bueno, eso respecto a Arquet, ¿no? A ver, hablaremos sobre los activos fijos. ¿Ustedes son de los contadores que activan el basurero y el macetero? He visto. También No he hecho. No era yo. Ya. No me huele por ahí. ¿Les han contado? No, de hecho hemos visto. Hasta han revaluado los basureros. La verdad, sí, revalúo 2 años. No, sí. Sí, pero ahí volvemos a un problema básico, ¿no? Que es el reconocimiento, ¿no? Porque la norma claramente te dice, bueno, tiene que ser un bien tangible, ya lo es el basurero, ¿no? Pero tiene que tener una vida útil mayor a 1 año. Probablemente la tenga, ¿no? Pero la exigencia principal es que genere beneficio económico. ¿Qué beneficio económico te genera un basurero, un macetero? Pensándolo bien, yéndonos a la responsabilidad social empresarial. No, ya sé. Ya sé. Estoy respaldando. Porque el basurero estaba revaluado, No. incluso estoy respaldando. No quiero pensar quién serán los auditores, ¿no? No ¿Cómo es era posible? culpa de ellos. Terciarizada. ¿Y qué Era antes de opinan, mí. ¿qué opinan de los hornos microondas que están en todas las empresas y están como activos fijos? ¿Clasifica? ¿Cumple el requisito? La definición. ¿Debería estar como activo fijo o no? Cumple como un beneficio para el empleado, dice. Si no tienes un horno microondas, ¿vas a vender más o vas a vender menos? Ni siquiera entra en la categoría de unidad generadora. Ya está bien, no lo voy a activar. Está bien. Porque si no tuviéramos el horno microondas, al final nos llevamos la comida como mi mamá me mandaba a mí cuando estaba en colegio, ¿no? Envuelto en periódico, una frazada, otro periódico y 2 bolsas. Es su chompa. Y era una chompa. A la 1 seguía caliente. Pero no, No, es pero ahora necesario. ya los tuppers con enchufe, ¿no es cierto? Eléctricos. Sí, pero tampoco esos tuppers los van a activar. Ya, Ahora sí. otra pregunta, igual Capciosa. recurrente. ¿Ustedes esperan o donde trabajan esperan a que los activos estén totalmente totalmente depreciados, todos con valor 1, esperan a más longevo de todos los activos, que es al abuelo de todos, que son los edificios, para recién practicar un revalúo técnico de activos fijos o no? Todo también va a depender de la política que tengas en el reconocimiento social y la medición de su vida útil. Al momento de verificar siempre a un cierre de gestión si los saldos que se exponen en el estado financiero son los que verdaderamente participan del concepto del activo, digamos una maquinaria. Su vida útil estimada han sido 10 años. Está a sus 4 años de vida, pero aún va a seguir generando más allá de los 10 años. Entonces, ¿qué ha pasado con la depreciación? La de estimación de 1. Ahí también puede participar el hecho de una revaluación o quizás un cambio de una estimación. Va a surgir el cambio de la estimación de la vida útil, el cambio de la estimación quizás del método de depreciación. Pero no te quita que un activo fijo que aún tiene vida útil pueda ser revaluado. Exacto. Yo escuché a un colega medio inteligente que decía que deberíamos solamente devaluar los activos fijos obsoletos. Pero ¿para qué? Si ya está obsoleto no sirve, ¿verdad? Se vende como chatarra. Se vende como chatarra. Pero no te quita el hecho ese de que podemos revaluar activos fijos que todavía tienen vida útil. No tienes que esperar a que esté. Y además también la depreciación. Bueno, según normativa internacional, el revalúo se aplica al todo conjunto, el conjunto del término del bien a revaluar, ¿no? Exactamente. No sé, si tienes 50 computadoras y no sé, 20 están totalmente depreciadas y quieres devaluar, no puedes depreciar las 20, tienes que depreciar las 50.
aunque tengas 30 que has comprado el día de ayer. Eso dice la normativa internacional, eso dice la 2016, ¿no? Pero no te quita. Yo alguna vez he visto eso, ¿no? De que teníamos todavía 2 años de vida útil y se le ha asignado un año más adicional. Ahora, para el tema fiscal, es un tema de llevar un control nada más ahí. Esos 2 años de depreciación que todavía son reconocidos tributariamente sí van a ser deducibles y el último año Y después ya no. Pero es un tema de control, llevar un control de eso. Pero el contador como tal tiene bastantes limitaciones, ¿no? Dependiendo del rubro de la empresa. Porque en el caso de las asociaciones, ¿cuánto tiempo dura un directorio? Generalmente dura 1 año, 2 años, 3 años. Entonces vas y le dices, pero mira, aquí tienes tus activos. En uno, sí, es que no me ha aprobado el directorio. O justo ya estoy saliendo como directorio y mi asamblea es 2 veces al año. ¿Qué podríamos recomendarles a los contadores de asociaciones, ¿no? Entidades donde no es un gerente que va a estar ahí tiempo completo, tal vez son muy pocas personas para hacer un inventariado, porque justo en esas entidades es las que tienen sus activos fantasmas, no existen, es que se lo ha llevado la anterior dirección, ya no saben cómo sacarlo, entonces tienen ciertas limitaciones. Para algunos tienen libre disposición de poder realizar y cumplir las normas, pero otros contadores realmente están limitados en esos temas cuando son directorios. ¿Qué les podríamos recomendar a esos contadores que tienen que depender de asambleas de directorios para hacer estos revalúos, venderlos? Porque algunos dicen, no vamos a vender, vamos a donar a mi amigo, pero tu amigo tiene exención. Personería jurídica. No, es que es mi amigo, necesita a su hijito. No, en impuestos, ¿qué nos exigen? Va a donar, perfecto, pero que esa empresa tenga la exención tributaria, porque si no, no va a ser válido. Pero lo donas y lo consideras no deducible. No va a afectar el hecho de que vas a presentar información razonable. Es una solución. Pero aquí está la definición técnica, ¿no? Dijimos, el activo fijo te tiene que generar un beneficio económico. Si está totalmente depreciado, pero sigue funcional, sigue trabajando, sigue generando el beneficio económico, no puede, como en la vida, nosotros tenemos logros, pero no son, pues, no caen del cielo. Ese logro detrás tiene un esfuerzo. Esa generación de beneficio económico de parte de un activo fijo tiene un esfuerzo que se traduce y se muestra a través de la depreciación. No puede haber un activo fijo totalmente depreciado, que no tenga efecto en costos, resultados y esté generando beneficio económico. Está distorsionando tu información financiera. El contador tiene que ser capaz de entender todo eso y explicar y hacer comprender a los directivos para que se lleve adelante un revalúo. Es que es necesario, ¿no? El revalúo de activos fijos, pero muchas empresas no lo hacen por falta de presupuesto, otros esperan a que quede en valor 1 y otros necesitan un inventariado porque no existen los activos. Ahí les puedo contar una anécdota. Cuando fui a una empresa, vi sus muebles y enseres y tenía un importe, pongamos 100,000, y tenía valor 1, pero en el detalle no existía ni una silla. Entonces fui a ver sus sillas, la oficina que nos dieron, no tenía la codificación, nada. Entonces necesitan urgentemente un inventariado. ¿Qué ha pasado? No, es que sí nos han dejado en otras gestiones, no hemos podido identificar. ¿Y cómo lo deprecias? ¿Cómo estás actualizando? ¿Cómo era ese manejo? Es falta de control. Y en este caso, ¿qué sugeriría el auditor? Y te pregunto a ti, Esca, que tú misma preguntas, ¿qué hace en una asociación el contador al que ha recibido un inventario extensivo en el cual no existe el bien físico? ¿Qué le recomiendas tú al auditor, más bien, o al contador para que regularice? ¿Qué le dirías? Bueno, al aceptar un cargo de contador, nosotros hacemos una revisión de todo lo que nos han dejado anteriormente. Entonces es necesario formalizar un informe de cómo se nos ha entregado la documentación y también mediante cartas, notas, solicitudes y solicitar un inventariado inicialmente para esos casos donde no existen los activos, posteriormente ya solicitar un revalúo si es necesario. No, en este caso estamos hablando que no existe el bien. ¿Cómo vas a revaluar un bien que no existe? Estoy diciendo, si el contador sabe que el activo no hay,
no existe, no hay el físico. Tú has identificado que realmente no hay. ¿Qué le sugieres al contador para que regularice eso? ¿No? No va a ser que haga un trámite y diga, esto no existe. ¿Qué es lo que le corresponde hacer contablemente? Yo te lo pongo más difícil. Imagínate que la anterior gerencia haya comprado facturas por un tema de un activo. ¿Qué puede hacer un contador que recién está ingresado? No tiene el conocimiento de qué ha pasado anteriormente del activo, ¿verdad? Entonces ahí, a ver, ¿qué podríamos hacer? En primera, tenemos que cumplir los principios de contabilidad, ¿no? Lo correcto sería mandarlo un resultado acumulado, porque si no sabe la procedencia de todo esto, tendríamos que hacer como un informe y explicar que no se ha evidenciado el activo. Ahora, esto impositivamente va a generar contingencias tributarias, obviamente, porque tampoco vamos a hacer, no es correcto crear una venta falsa, eso no está bien. Algunos lo salvan de esa manera, pero no es lo correcto. Pero para eso está la auditoría. Claro, entonces ahí sí, en el caso que yo les estaba hablando, no existe nada, entonces necesitan inventariado, pero en el caso de que exista y falten cosas, contra un resultado acumulado y obviamente aceptando las contingencias tributarias que van a tener, porque para dar de baja un activo hay ciertos requisitos de impuestos, ¿no? Sí, pero más allá de la normativa tributaria, como auditores, nosotros lo que hacemos es trabajar sobre las afirmaciones que hacen los estados financieros, ¿no? Cada cuenta hace una afirmación, y una de las afirmaciones que tenemos, sobre todo en el tema de activos, es el de existencia, ¿no? El dinero, los inventarios, los activos fijos, es como si tuvieran vida, como si tuvieran voz, y nos están diciendo, yo dinero, yo activo fijo, yo inventario, existo. Y esas afirmaciones se convierten en los objetivos del auditor. Nosotros como auditores tenemos que comprobar que esas afirmaciones son ciertas. Tú me estás diciendo que existes. Aquí dices 20 mesas, me estás afirmando eso. Yo tengo que comprobar eso a través de los procedimientos de auditoría. Haré una inspección, pediré ver las 20 sillas. Si no existen las sillas, estás yendo en contra de la afirmación de existencia. No existe, estás sobrevaluando tus activos porque estás mostrando algo que no existe. Es como dice Daniel, has comprado una factura de un camión, imaginándome que sea un camión que ni siquiera es tuyo, solamente por un tema de crédito fiscal. Hay que, obviamente, tienes que ajustar esos estados financieros, tendrás que... No se me viene muy rápidamente a la cabeza el ajuste, pero seguramente va a haber un efecto de resultados, ¿no? Porque vas a tener que dar de baja ese activo contra el efecto en resultados. Ahora, la parte tributaria no me importaría mucho, porque al final ese efecto en resultados tienes que tomarlo como no deducible. No hacerte complicaciones, porque vas a llamar a un notario para que dé de baja algo que no existe. Claro, tendría que ser no deducible. Claro, pero en el tema ahí es bueno tomar en cuenta las órdenes de verificación, ¿no?, de las facturas. Entonces, ¿cómo van a demostrar el activo después? ¿Cómo han dado de baja en esa orden de verificación? Porque les van a hacer un alcance, y peor si han comprado una factura de cualquier persona. Generalmente son los NICs observados que nosotros hemos visto en la página de impuestos. Son un montón de NICs observados de personas que han comprado facturas. Entonces imagínense la orden de verificación. Como auditores, como contadores, tenemos que ver todos los escenarios posibles para salvaguardar los intereses de la empresa, ¿no? Entonces es necesario. En este caso recomendaría un manual de activos fijos. ¿Por qué? Porque el manual de activos fijos incluso te direcciona qué persona tiene el activo, cuánto tiempo lo tiene, a quién lo está devolviendo al retirarse de la institución, el activo dónde se está moviendo. Hay unas bases de datos gigantes con fotos para cada activo. Es necesario medir el activo. A ver, algunas empresas no tienen eso, por más que sean pequeñas. Ustedes pueden medir cuánto tiempo les ha durado su activo. Pero en este caso no es un tema de manual. Este tema es fraude. Nosotros como auditores tenemos una NIA, que es la 240, que nos habla del fraude. Es tan importante el fraude para el auditor que tenemos una NIA específica que nos habla del fraude.
Y en este caso estamos hablando de un fraude en información financiera fraudulenta. Estamos mostrando algo que no es cierto. No tenemos ese activo. Por más que tengas el manual, aquí se ha cometido un fraude. Un fraude por información financiera fraudulenta. Estás mostrando tal vez una mejor posición o tal vez por beneficiarte de un crédito fiscal y de una depreciación que la vas a querer hacer deducible en el futuro. Eso es fraude. En otras jurisdicciones es cárcel. Claro, pero en este caso el contador no sabe lo que ha pasado anteriormente. Nosotros estamos deduciendo casos. Estaríamos hablando del contador. ¿Y qué pasa de la auditoría que se va a hacer a fin de gestión? Debería ser identificada toda esta falta, ¿no es cierto? Para poder subsanar y que la empresa no cometa más errores sin darse cuenta, ¿no? Entonces ya sería Ahí parte también está. de la auditoría. Exacto, pero Ya pasamos. ahí también, la NIA 501 te habla justamente de evidencias de la auditoría y eso. Pese a los documentos que necesitas justamente para aplicar las pruebas de control, las pruebas sustantivas respectivas, de revisar justamente las verificaciones. Estás depreciando activos fijos, tienes una cierta cantidad de activos fijos, a la misma tienes que aplicar justamente, verificar si existe o no existen, justamente lo que estaba hablando, la existencia misma de todos esos activos que están afectando a resultados, justamente en base a esa depreciación, que va a ser un riesgo al momento de que uno identifique y la misma que también va a estar expuesta en el. Claro, porque en el caso de un auditor es mucho más fácil, ¿no? Porque nosotros ya recomendamos y observamos, pero en el caso de un contador que recién está recibiendo la información, es necesario que solicite ya sus parámetros de control e indique qué se le ha entregado y qué no, porque a veces asumen responsabilidad de gestiones pasadas. Bueno, Nos hemos quedado cortos. Sí, exactamente. Nos ha quedamos faltado cortos. tiempo. Si es necesario, tengan controles, por favor. Yo creo Es que lo más importante. podemos hacer una segunda sesión para Es necesario. continuar con los otros rubros que aún nos quedan por realizar. Bueno, pues, Más que todo por este tema de cierres, ¿no? Que estamos unos tipsazos hemos dado hoy en día para este tema. Espero que les sirvan a toditos y Comenten sus experiencias. Tal vez podamos ayudar. también hacer inteligencia. Comenten, traten de pasarnos todas sus dudas. Nosotros siempre vamos a querer colaborarnos. Y bueno, traten siempre de implementar controles donde quiera que estén para evitar errores. Cualquier consulta, ahí estamos en el canal. Estamos para poder ayudar en lo que necesiten. Si podemos hacerlo, lo vamos a hacer. Comenten. bueno, nos vemos la siguiente sesión con la continuación de esta. Tengan una linda. Chao. Chao.